Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu recibió una carta de Halil, y lo que leyó la dejó completamente en shock. Prepárense para conocer todos los detalles. La reconocida actriz turca Esla Turkoglu, quien ha conquistado el corazón del público con su talento y carisma, vivió recientemente un momento que la dejó sin palabras. Todo ocurrió cuando recibió una misteriosa carta firmada por Halil İbrahim Ceylan, su excompañero en una de las producciones más populares de la televisión turca. Esta carta, inesperada y cargada de emociones, ha sido el centro de atención entre los fanáticos de la pareja tanto dentro como fuera de la pantalla. Según fuentes cercanas, Esla se encontraba en su casa cuando un mensajero le entregó un sobre sin remitente claro. Al abrirlo y reconocer la caligrafía de Halil, se quedó unos segundos en silencio. Una persona cercana a la actriz reveló, Esla no esperaba nada de Halil, estaban distanciados desde hace tiempo. Al principio pensó que era una broma. Pero no era una broma. La carta estaba llena de recuerdos, sentimientos no resueltos y, sobre todo, confesiones que jamás imaginó escuchar. En uno de los fragmentos más impactantes, Halil escribió, "Te veo en cada escena que grabo, Esla. Tal vez el guión terminó, pero mi historia contigo no". La reacción de Esla fue inmediata. Según testigos, la actriz rompió en llanto tras leer esa frase. Fue como si todo el pasado regresara de golpe. Ella temblaba mientras sostenía el papel, comentó una amiga que estuvo presente ese día. En la carta, Halil también hacía referencia a momentos específicos que compartieron durante el rodaje, cenas después de largas jornadas, risas detrás de cámaras y miradas que, según él, decían más que 1000 palabras. Nunca te lo dije, pero siempre supe que eras diferente. Especial. Y aunque no tuvimos un final feliz, quería que supieras que nunca te olvidé. Esta confesión ha despertado todo tipo de reacciones entre los fans. Algunos sueñan con una posible reconciliación, mientras que otros piensan que Halil simplemente está buscando cerrar un ciclo. Lo cierto es que Esla no ha dado declaraciones oficiales al respecto, pero fue vista días después en un café, pensativa, mirando al vacío. Parecía que tenía 1000 cosas en la cabeza. Estaba sola, sin móvil, simplemente reflexionando, mencionó un testigo. Lo que hace aún más intrigante esta situación es el momento en el que llega la carta. Ambos actores están inmersos en nuevos proyectos, con vidas profesionales muy activas, pero esta inesperada declaración ha revivido antiguas emociones. Halil, en una reciente entrevista, fue consultado sobre la carta y se limitó a decir, a veces, el corazón necesita hablar, aunque sea tarde. Estas palabras, aunque breves, dejaron entrever la profundidad de los sentimientos que aún podrían existir. Los seguidores no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes, teorías y montajes de fotos de la pareja. Algunos recordaban escenas icónicas que vivieron juntos en pantalla, mientras otros compartían sus propios deseos de verlos reunidos una vez más, esta vez en la vida real. Mientras tanto, medios turcos empezaron a especular sobre la posibilidad de un reencuentro. Algunos periodistas del mundo del espectáculo aseguran haber visto a Halil merodeando por los alrededores del barrio donde vive Esla. No obstante, ni él ni su equipo han confirmado tales rumores. Sin embargo, el hecho de que la carta llegara en un momento tan sensible para ambos ha levantado más preguntas que respuestas. Una fuente anónima del entorno de Halil confesó que el actor llevaba meses pensando en escribir esa carta. Fue un proceso largo para él. Cada palabra fue medida. Quería decir lo que sentía sin presionar, sin esperar nada a cambio, dijo. Incluso mencionó que Halil reescribió la carta al menos 5 veces antes de enviarla. Por su parte, Esla ha optado por mantener un perfil bajo. Sus redes sociales, antes llenas de publicaciones frecuentes, ahora muestran un silencio significativo. Solo compartió una imagen en sus historias, una fotografía de un atardecer, acompañada por una simple frase, algunas cartas llegan cuando más lo necesitas. Los fans interpretaron esa publicación como una clara referencia a la carta de Halil. El simbolismo del atardecer, unido a las palabras, fue suficiente para que muchos creyeran que Esla estaba profundamente afectada por el contenido de la misiva. Incluso algunos portales especializados empezaron a hablar de una segunda oportunidad entre ambos. Los días siguieron, y con ellos, nuevas señales.
En una entrevista breve durante la presentación de su nueva serie, Esla fue preguntada directamente por Halil. Su respuesta fue corta, pero reveladora: a veces, hay palabras que te hacen replantear todo. Esa frase, sin más contexto, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Las especulaciones no tardaron en llegar a oídos de los productores con los que ambos están actualmente trabajando. Al parecer, una importante plataforma digital estaría interesada en reunir a Esla y Halil en un nuevo proyecto conjunto. Sería una bomba emocional y comercial, aseguró un ejecutivo del sector. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores crecen con fuerza. Por otro lado, algunos expertos en lenguaje corporal analizaron las últimas apariciones públicas de ambos y señalaron coincidencias sutiles, miradas que se perdían en el vacío, gestos de nostalgia, sonrisas melancólicas. Ambos están removidos por dentro. Eso se nota, declaró un especialista. El círculo íntimo de la actriz también ha dejado entrever que Esla está atravesando una etapa de introspección. Ella ha estado leyendo mucho, escribiendo, incluso componiendo. Está procesando muchas emociones, dijo una amiga cercana. De hecho, se supo que Esla comenzó a llevar un diario personal nuevamente, algo que no hacía desde hacía años. En este diario, según fuentes, ha escrito sobre sus emociones contradictorias. A veces siento rabia, otras veces me sorprendo sonriendo sin querer. Es como si las palabras de Halil hubieran abierto una puerta que creí cerrada. Estas frases, compartidas bajo anonimato, reflejan el torbellino emocional que atraviesa. Los fans, por su parte, han organizado campañas en redes con hashtags como #EslaHalilReencuentro o #Cartas que sanen. Algunos han comenzado a escribir sus propias cartas inspiradas en la historia de los actores, compartiéndolas públicamente como parte de una especie de catarsis colectiva. Lo que empezó como una simple confesión personal ha desencadenado una ola de sentimientos en miles de personas. Lo más curioso de todo es cómo una carta, en plena era digital, ha logrado generar tanto revuelo. Hoy, cuando todo es por WhatsApp o redes sociales, recibir una carta escrita a mano tiene un valor muy especial, comenta una psicóloga que ha seguido el caso. Es un gesto que habla de tiempo, de intención, de vulnerabilidad. Eso impacta profundamente. El entorno artístico también ha reaccionado. Varios colegas de ambos actores han compartido mensajes ambiguos en sus perfiles, dejando entrever que sabían algo o que estaban emocionalmente conmovidos. Una actriz amiga de Esla escribió: cuando el pasado toca la puerta, a veces es para decir adiós, y otras, para entrar de nuevo. En los próximos días, se espera que Esla realice una aparición pública importante, en un evento benéfico. Todos los ojos estarán puestos en su actitud, su lenguaje no verbal y, por supuesto, en cualquier palabra que pueda pronunciar. Muchos se preguntan si será el momento en que decida romper el silencio y hablar abiertamente sobre sus sentimientos y sobre Halil. Mientras tanto, Halil continúa con sus compromisos laborales, pero quienes lo conocen aseguran que está más pensativo de lo habitual. Él sabe que la carta ya está en el corazón de Esla. Ahora, solo le queda esperar. Sin presionar, sin exigir. Solo esperar. Y es que, a veces, las historias más profundas no necesitan grandes gestos ni declaraciones públicas. Basta con una carta, unas palabras sinceras y un corazón dispuesto a escuchar. ¿Será este el inicio de una nueva etapa entre Esla Turkoglu y Halil Ibrahim Ceylan? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que el amor, cuando es verdadero, nunca desaparece del todo. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre esta historia o sobre otras noticias del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y comentar qué opinas. ¿Crees que Esla debería darle otra oportunidad a Halil? Nos encantará leerte.